Buenas tardes, vamos a comenzar con este capítulo que es comandos de visualización. Necesitamos para poder manejar la herramienta Revit, conocer todo lo que son los comandos de visualización para hacer un trabajo más eficiente a la hora de visualizar. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de este capítulo? Hay que inicializar un proyecto en Revit, abrir un proyecto en Revit y conocer las herramientas principales. Las plantillas de sistema, las plantillas de proyecto. Bueno, una vez que estoy grabando, voy a presionar la tecla inicio. Cuando tecleo inicio voy a buscar, por ejemplo, el Revit 2015, con el cual trabajo bastante, y el Revit 2017, que es en el que en este caso necesitamos, lo voy a abrir. Una vez que lo tengo abierto, voy a irme aquí a la parte de la ventana que nos aparece, o perdón, el panel de inicio, ¿no? Que es este. Cuando iniciamos Revit tenemos este panel que ya hemos revisado cuando hemos visto la parte de interfaz de Revit, que es la pantalla de inicio. Nos vamos a fijar mucho en la parte que dice proyectos, que es toda esta sección de aquí. En esta sección tenemos diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, la parte que nos dice abrir, clásica, típica, que nos dice cómo abrir un nuevo proyecto. En la parte de nuevo, que es para crear un nuevo proyecto, y la parte de las plantillas, que nos va a abrir un proyecto, pero desde una plantilla creada o prediseñada, ¿no? La parte central nos muestra los proyectos recientemente utilizados, ¿no? Tengo ahí añadir rejilla, añadir niveles que yo he utilizado, ¿no? Previamente, en el 2017. Por ejemplo, en la parte que dice crear nuevo, luego, bueno, vamos a verlo, nos va a dar la oportunidad de crearlo desde una plantilla. Una plantilla de proyecto es lo similar a lo que tenemos en AutoCAD, en Civil 3D o en cualquier otro software, en el cual nosotros no tenemos que iniciar el programa o el proyecto desde cero, ¿no? Ya tenemos contenido precargado. Por ejemplo, estos son los tipos de plantillas que nos trae Revit por defecto. En su idioma en español tenemos lo que es construcción, la parte que es arquitectura, que en este caso se llama default, eléctricas, mecánicas, sanitarias, análisis estructural y sistemas, ¿no? Por ejemplo, la plantilla de análisis estructural nos trae visualizaciones de un modelo analítico, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que volver a crearla, sino simplemente vamos a volver a cargarlo, y nosotros ya vamos a tener vistas precargadas, metrados precargados, vamos a tener muchas familias cargadas previamente. ¿Qué tipos de archivos existen, no? Existe el tipo de archivo tipo proyecto, RBT, lo que es la plantilla de proyecto, en este caso, que es .rte. La familia, que como ya saben es el bloque con el cual se crea un proyecto, ¿no? Es uno de los bloques que unidos van a darnos el proyecto en general. Y así como nosotros tenemos plantillas para crear un proyecto, también tenemos plantillas para crear estas familias. Imagínense que nosotros quisiéramos hacer un nuevo tipo de columna. Ese nuevo tipo de columna tiene que crearse desde una plantilla de columna, ¿no? Que tienen esa extensión, RFT. Luego vamos a empezar a ver lo que son los comandos en Revit. ¿Por qué es importante o tan importante realizar comandos en Revit o conocerlos? Porque el 60% del éxito del uso del Revit es conocer las herramientas, su ubicación y el uso que tienen, ¿no? De repente hay herramientas que de repente no conocemos y no las podemos utilizar, y eso nos va a ahorrar tiempo en el modelado. Por ejemplo, si queremos repetir muchos elementos de modelo que tienen una separación fija, podemos utilizar la herramienta Array, que vamos a ver más adelante, y no tenemos que modelarlo una y otra vez. Hay herramientas para colocar columnas en todas las intersecciones de los ejes. Si los ejes están bien diseñados, bien modelados, nosotros podemos hacerlo automáticamente sin tener mucho problema, ¿no? Y eso depende del conocimiento de las herramientas. Por ejemplo, la primera herramienta de visualización que vamos a mencionar es el botón del mouse. Para eso yo voy a abrir este archivo que se llama Portillo Estructuras Final.
Lo primero que pasa es un tema de actualización. Este archivo yo lo he trabajado en la versión 2016. ¿Qué quiere decir? Que en Revit tenemos un pequeño inconveniente, problema nuevo que se llama la actualización de los archivos. Todos tenemos que trabajar en la misma versión. Si ustedes tienen un arquitecto, un ingeniero sanitario, eléctrico que van a hacer un modelado en Revit, todos tienen que trabajar sobre la misma versión del software. ¿Por qué? Porque no es interoperable. No de complejidad del proyecto, ¿no? Y los algoritmos que se utilizan. Entonces, en este proyecto, que en este caso es un zoom, ¿no? Este zoom hacia adelante y hacia atrás se hace con la rueda del mouse, ¿no? Yo les he habilitado acá un visualizador de las teclas que yo presiono. En este caso hasta visualiza la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás. Y lo que tenemos que hacer es simplemente conocer esa herramienta, que es la primera, ¿no? El scroll del mouse. Luego, ¿qué más podemos hacer? Podemos rotar. Yo puedo simplemente agarrar solamente la rueda del mouse y mover, como si fuera la manito. Recuerden la manito de algunas herramientas para mover mi proyecto. Me acerco y la muevo hacia los costados. Esas son las tres primeras herramientas de visualización que vamos a revisar, que son el botón central, que me sirve para alejarme, acercarme. Para rotar tengo el Shift más el botón del mouse, y para arrastrar o mover la vista tengo justamente la parte central del mouse, ¿sí? ¿Qué comandos más tengo en Zoom? En la parte del zoomaje, igual que parecido a lo que teníamos en AutoCAD, tengo el Zoom in Region, Zoom Out, Zoom to Fit, Zoom All to Fit, Zoom Sheet, Previous, Pan, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que muchos usábamos de repente en AutoCAD era el Zoom Extends, ¿no? ZE, y se va a llevar a toda la extensión. ¿Qué más tenemos en los comandos de Zoom? Vamos a revisar. Con el mismo modelo yo puedo hacer Zoom Region. Por ejemplo, recuerden que en AutoCAD nosotros teníamos que colocar Enter antes de poner algún comando. En Revit ya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, Zoom Region, que se tiene el acceso directo a ZR, solo necesito colocar ZR y puedo dibujar la región a la que quiero hacer zoom. Voy a volverlo a hacer, ZR, y dibujo un cuadrado o un rectángulo al que me quiero acercar. Si me quiero ir hacia atrás, tengo otra opción, que es el Zoom Out. Zoom Out es ZO, que nos va hacia el doble, perdón, hacia dos veces la pantalla de lo que tenemos. Puedo decirle Zoom Region otra vez para ver esta región y va a acercarme. De igual manera puedo usar Zoom to Fit o Zoom Extends como teníamos en el AutoCAD. Por ejemplo, Zoom ZF, ZE, bueno, primero voy a alejarme para que se note, si no, no se va a notar. ZE me va a acercar completamente a mi proyecto. ¿Sí? Es cuestión de que ustedes vayan probando. Todas estas funciones también están aquí, ¿no? Reducir 2X, ajustar en ventana, ajustar todo en ventana. Son las mismas, pero nos conviene siempre aprender los accesos directos que, como se dan cuenta, son cada día más sencillos. Tenemos Zoom All to Fit, que es bastante sencillo y parecido a Zoom Extends, y Zoom para el tamaño de la hoja, ¿no? Por ejemplo, ZS, y me va a hacer un acercamiento al tamaño de la hoja. Y por ejemplo, ZP me permite hacer lo que dice acá, ¿no? Previous Pan Zoom o Zoom previo, ¿no? ZP me va a ir hasta la visualización anterior.
Y así pueden ir explorando. Luego otra parte muy importante es esto, ¿no? Lo que ven aquí a la derecha es el View Cube. El cubo de visualización me permite trasladarme. Yo puedo hacer clics, por ejemplo, acá donde dice frontal, y va a tomarnos una vista frontal de todo el proyecto. Recuerden que yo sigo en la vista 3D. Tenemos muchas más vistas, ¿no? Tenemos vistas en planta, tenemos vistas auxiliares en secciones, pero por ahora yo estoy en una vista 3D, y en esta vista 3D yo puedo orbitar, puedo moverme. Por ejemplo, puedo hacer un isométrico perfecto, ¿no? Axonométrico desde la esquina, o desde la otra esquina, haciéndole clic justo donde va la esquina del cubo. Puedo ver la vista posterior completamente ortogonal. Puedo ver una vista lateral de 45 grados, como ven aquí. Sí, tengo muchas opciones para los zooms, y eso me sirve mucho para modelar y para seleccionar. Van a ver después que seleccionar es muy importante. Entonces, cuando podemos seleccionar es mucho más práctico tener una vista así frontal, ¿no? Para lo que es adición de parámetros, así que nos conviene. Por eso es muy importante que aprendan a usar el ViewCube, ¿no? Que es un generador de vistas ortogonales o axonométricas, isométricas dentro de dentro de Revit, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los estilos visuales. Los estilos visuales es algo muy importante. Lo tienen también en las diapositivas. ¿Y dónde se ven los estilos visuales? La barra de acá abajo, si recuerdan, se llama la barra de estilos visuales o de visualización. El tercer botón, el tercer comando después de lo que es la escala, el nivel de detalle, se llama estilos visuales. Si le hago clic, tenemos para desplegar todas estas opciones. No vamos a ver la primera que dice opciones de visualización, esto se ve de repente en un curso de arquitectura, pero tenemos estas 6 opciones que dice estructura alámbrica. Por ejemplo, vamos a hacerle clic en estructura alámbrica y vamos a ver cómo cambia nuestro proyecto. Si se dan cuenta, nuestro proyecto ahora está representado por líneas que representan los bordes, los edge de cada elemento. Por ejemplo, el muro está compuesto por un prisma, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a aislar. Bueno, vamos a enseñarles algo futuro, ¿no? Le hago clic y acá yo tengo un botón que se llama ocultar, aislar temporalmente. Le voy a poner aislar categoría. Perdón, voy a ponerle aislar elemento. Y si se dan cuenta, yo tengo mi muro solamente definido por las aristas, ¿no? Le voy a decir restablecer aislar y voy a darme cuenta de que todos mis elementos, incluidos escaleras, losas, zapatas, muros, vigas, están de esta manera. Es el primer estilo visual, es la vista alámbrica, que, bueno, en sí, ¿qué es lo que hace? Hace que todo lo que sean superficies sean transparentes, solamente se van a visualizar las aristas, y a veces nos sirve. Por ejemplo, para lo que son instalaciones se usa mucho esta vista para poder ver las instalaciones. Pero o para ver el acero también, ¿no? Para ver el acero de refuerzo que estamos modelando. ¿Por qué? Porque el acero de refuerzo está alojado dentro de un elemento constructivo, como pueden ser las columnas, o las vigas, o las losas. Entonces vámonos a la segunda opción que dice línea oculta. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia tiene línea oculta con estructura alámbrica? Le echo clic y si se dan cuenta, igual tengo definidas las aristas, pero el plano que definen ya no es transparente, sino que cubre o oculta todo lo que está detrás. Y eso es algo bastante parecido a lo que teníamos en AutoCAD, ¿no? O lo que nosotros representábamos en AutoCAD. Las superficies eran definidas por un polígono, y ese polígono no dejaba ver las cosas hacia atrás. La diferencia con WF, que es la otra vista de alámbrica, es justamente que los planos aquí son transparentes, ¿no? Vamos a irnos a la cuarta opción, que dice sombreado. En sombreado nosotros ya vamos a poder apreciar un color, y ese color va a tener mucha dependencia del sol. Nosotros tenemos un sol aquí, y el sol define sombras, ¿no? Por eso nos dice sombreado, es decir, vamos a generar sombras de acuerdo a la disposición del mismo. ¿Cuál sería el opuesto del sombreado? El que no tiene colores coherentes. En colores coherentes nosotros ya no tenemos sombras. Podemos ver todos los elementos similares con el mismo color de superficie. Arriba de eso nosotros tenemos realista. Si yo le hago clic en realista, voy a ver la textura de renderizado. Con esta textura se va a renderizar. Hay que tener mucho cuidado.
¿sí? A veces, por ejemplo, algunos, dependiendo del material o la configuración, de como le hayamos dado en Revit, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, yo estoy representando una losa de concreto y las vigas, si se dan cuenta, le falta definir el material y por eso me sale, ¿no? Este tipo de material en rosado, ¿no? Que es como una alerta de decirte no has definido los materiales. ¿Qué más es interesante? Aparte de tener distintas formas de ver nuestro proyecto, no estoy haciendo trazado de rayos porque demoraría un rato, pero es casi un pre-render que es muy similar al realista, así que de repente no lo usamos mucho, de repente lo usamos para visualización de cosas de iluminación en arquitectura, pero en estructuras no nos va a servir de mucho. ¿Qué tenemos que conocer también? También que tenemos que conocer lo que está aquí en las diapositivas, que son los accesos directos. Por ejemplo, Wireframe tiene un acceso directo que es WF. Hidden Line tiene un acceso directo que es HL. Shaded, que es o con colores consistentes, es SD. Y Realista no tiene un acceso directo, ¿no? El trazado de rayos no nos mostraría esta visualización, ¿no? Que no la he hecho, pero nos mostraría esta, ¿no? En la que ya incluye sombras, materiales y texturas. Estos son los comandos que acabamos de ver, ¿no? Colores consistentes, línea oculta, trazado de rayos, realista, shaded, wireframe. Obviamente estos son los comandos en inglés y los que mostramos en el Revit son en español. En realidad solamente 3 de ellos tienen un acceso directo, que son línea oculta, que es Hidden Line, HL, Shaded, que es la versión de sombreado, que es SD, y Wireframe, que es la vista alámbrica, que sería WF. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque para modelar nos sirve de mucho cambiar la visualización, así que les pido que se memoricen esos accesos directos. ¿Y qué tenemos otros comandos de herramientas generales? Por ejemplo, la herramienta modificar. Vamos a verla también más adelante, ¿no? El comando nuevo, obviamente para abrir un nuevo proyecto, una nueva familia. Aquí abrir, ¿no? Abrir algo que ya está guardado. Abrir un documento, poner propiedades o guardarlas, ¿no? Esos son los comandos generales. Luego vamos a ver muchos otros comandos para ya modelar, pero eso es la parte general. Sobre todo la parte de visualización es muy importante para seguir avanzando. Y el siguiente capítulo, ya el capítulo 2, vamos a empezar a hablar de lo que son las herramientas generales de boceto. O sea, vamos a empezar a manejar las herramientas propias de Revit, ¿no? De acuerdo a lo que nos pide la normativa de Autodesk. Muchas gracias.